Ok, y después te puedes encargar chapas de la grabación, ¿no? Sí, La nube, todo eso que yo no entiendo. Bueno, hoy dijimos que íbamos a hacer una clínica. Clínica es, ¿usted tiene alguna pregunta sí, sobre las 5 reformas, el proyecto, la reunión de Rosario, el liberalismo clásico, lo que sea? ¿Tiene alguna pregunta? Dele. Si no, yo voy a empezar con un tema, el tema del pensamiento mágico, y después Chapas va a seguir con otro tema, el tema de el Padre Nuestro para los cristianos y todo eso. Así que prepárate, Chapas, para compartir tu artículo excelente, ¿ok? Sobre la oración del reino, el Padre Nuestro. Alguien levanta la mano, yo no lo veo porque estoy en el dispositivo chiquito. no, profe, al momento ninguno. Bueno, si nadie levanta la mano, vamos a arrancar con los temas. El primer tema lo voy a poner yo, las ilusiones y fantasías políticas. Y el segundo lo va a poner, a no ser que haya otro más, lo va a poner Chapa. ¿Ok? Va. Vamos entonces con el pensamiento mágico. Ese es el enemigo que enfrentamos. Nosotros, políticamente hablando, enfrentamos al estatismo, al socialismo, al mercantilismo, a los libertarios también, como no, a los liberprogres y a los neoliberales. Sí, pero esas son nuestras batallas políticas, ¿ok? En realidad, detrás de mucho fanático de esas causas, del socialismo, lo que sea, pero también de las otras causas, de la supuestamente de derecha, entre muchas comillas, o sea, fanatismo de Donald Trump, fanatismo de Bolsonaro, fanatismo de Bukele, fanatismo de Milei. ¿Qué hay ahí? Pensamiento mágico. El otro día, conversando con Carlos Arena, me dice, pero bueno, yo he estado viendo los videos con Walter Eiguren, y yo no sé, me dice Carlos Arena, yo no sé cómo hiciste tú para convencer a Walter Eiguren de las 5 reformas. No me dejó contestarle porque Carlos tiene la costumbre últimamente de que no deja hablar. Pero lo voy a contestar esa pregunta ahora. Convencer a Walter Eiguren de las 5 reformas fue la cosa más fácil que pelar banana. ¿Por qué? Muy simple, no por lo que Walter tenía o pensaba, sino por lo que no tenía. No tenía pensamiento mágico. Walter Eiguren no era fanático de Milei, a pesar de haber hecho campaña por Milei, votado por Milei, él y todo su partido, pero no era fanático, irracional, ¿me entiendes? Pensamiento mágico. No era fanático de Donald Trump, que no era fanático de Bolsonaro ni de Bukele. Ah, entonces nos pusimos de acuerdo rápidamente con Walter Eiguren, porque los dos éramos realistas. ¿Ok? No creíamos en fantasías, ilusiones políticas ni de izquierda ni de derecha. ¿Ok? Bueno, el caso de Walter, porque viene del peronismo, yo tuve una breve pasantía en el peronismo nada más, pero aprendí que la única verdad es la realidad. Y que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces, bueno, esa respuesta para Carlos, ¿no? Bueno, no sé quién está en la sala, así que yo me largo, total, después va a quedar grabado y cada quien verá lo que le toca. Entonces, el enemigo, ¿por qué la gente no nos apoya? Nosotros llevamos el 2016, yo estoy un poco cansado ya de que
no hemos tenido mucho apoyo. ¿Y por qué? Y por el maldito pensamiento mágico. Y no me venga con eso de realismo mágico que inventó el comunista sinvergüenza de García Márquez, porque no lo inventó García Márquez. Si usted busca la expresión realismo mágico en Wikipedia, va a ver su origen, mucho antes de García Márquez. El origen está en la Alemania nazi. ¿Ok? Bueno, sigamos hablando de este pensamiento mágico. Es nuestro verdadero enemigo. La gente no cacha las 5 reformas porque nosotros le estamos ofreciendo el proyecto 5 reformas, es la solución racional al problema político, económico, la crisis, el desastre permanente que es América Latina, la pobreza, todos los males, ¿no? Pobreza, miseria, desempleo, o sea, emigración, ¿ok? Que la emigración es el indicador que resume todos los demás. O sea, América Latina es la región de donde más gente se va en proporción a la población, ¿no? Donde más gente vive en un país que no es el suyo. Tiene que salir de su país, porque en su país no hay oportunidades. Y mandar remesas, en todo caso, a la familia. ¿Ok? Y las remesas son un volumen mayor que la inversión directa extranjera, así que de hecho es una inversión directa extranjera la remesa, ¿ok? En América Latina estamos como la mierda y eso es culpa del pensamiento mágico. Voy a dar algunos ejemplos de pensamiento mágico. 6 ejemplos de pensamiento mágico. ¿Ok? Váyanlos anotando si quieren. 6 ejemplos de pensamiento mágico y algunas cosas las va a buscar en Wikipedia. ¿Ok? Yo no porque estoy en este dispositivo. Busquen Wikipedia. Por ejemplo, primer ejemplo. Busquen en Wikipedia el agua milagrosa de México o el agua milagrosa de Querétaro en México o el agua milagrosa de Tlacote. Esto me enteré hace poco, yo la verdad es que no sabía, es genial. El agua milagrosa de un pueblo de aquí de Querétaro, ahora que estoy en Querétaro, que causó un revuelo muy grande en toda América Latina, incluyendo en Argentina. En Argentina, porque de Argentina vinieron a buscar el agua milagrosa que supuestamente era la panacea que curaba todas las enfermedades. Agua de Tlacote o Querétaro, agua milagrosa. Y en Argentina, un vuelo, 120 pasajeros, un vuelo entero de gente que vino a México y se llevó unos cuantos bidones y esos bidones del agua milagrosa para sus enfermos, muchos enfermos terminales y demás. Eh, con ese agua milagrosa no los dejaron pasar en la aduana. Y tuvo que intervenir el presidente Menem, que estamos hablando del año 93, ¿ok? El agua supuestamente se había descubierto en el 91, un tipo que era el dueño de la hacienda y que después, bastante después, se murió de cáncer, o sea que el agua no lo curó. Pero la gente dejaba los tratamientos médicos para beber el agua milagrosa. Y ahí está la explicación del proyecto 5 reformas, que por qué no avanzamos más rápido. Bueno, porque la gente dejó los tratamientos médicos, porque confió en el agua milagrosa, tuvo fe, creyó en la ilusión, en la fantasía, el agua milagrosa. Después hubo un rollo porque se denunció que no curaba nada y después apareció que el agua le hicieron análisis y tenía ciertas sustancias que la hacían escasamente potable. Sí, por favor, los micrófonos. ¿Cómo estamos con los micrófonos? Sí, ahora Sí, le pongo mute, profe.
Listo. Ok. Entonces, el agua milagrosa es el primer ejemplo que yo estoy poniendo. ¿Ok? La gente dejó los remedios y los tratamientos médicos para ir con el agua milagrosa. ¿Ok? Buah. Ese es el problema de 5 reformas. ¿No? La gente va con el agua milagrosa de la política, va con Donald Trump, con Bolsonaro, con Milei, con Bukele. Esos son el agua milagrosa. Nosotros somos los tratamientos médicos, pero la gente no. Otro segundo ejemplo. Cuando yo vivía en Bolivia, yo estuve en Bolivia 6 años y algo, viajé algunas veces a Santa Cruz. No me gusta Santa Cruz. Bolivia me encanta, pero Santa Cruz no, porque ahí es la capital, bastión y plaza fuerte de la derecha mala, que en Bolivia es malísima, realmente. Es un desastre. Bueno, pero ahí cerca de Santa Cruz, a pocos kilómetros, está la ruta del Che. Busquen Wikipedia, ruta del Che. Y la hice. Hice la ruta del Che, porque ahí tenemos otro pensamiento mágico, ¿ok? Hice la ruta del Che porque es una religión, es una peregrinación a, ya no a un santuario, sino hay 2 o 3 santuarios. Los tiene ahí en Wikipedia donde dice la ruta del Che. Ok, Ñancahuazú, Camirí y Valle Grande. Son varios santuarios a lo largo de la ruta del Che. Una cosa como será, yo no conozco, pero será así el camino de Santiago de Compostela en España. O sea, cosas religiosas. ¿Mm? Bueno, y bueno, tremendo. Me llevé una impresión, me tomé todo el día, todo un día para hacer la ruta del Che y visitar todos los santuarios, ¿no? Uno por uno. Y increíble, increíble. Ahí tiene pensamiento mágico usted. Ahí tiene porque en América Latina estamos re jodidos. Porque la gente masivamente y religiosamente va para el santuario. Cientos, miles de gente todos los días. Y gente de todas clases sociales. Yo me fijaba, algunos iban en autobús, otros iban caminando, otros iban en bicicleta, en moto, en autos normales de clase media y hasta autos de cierta gama de clase alta. O sea, todas las clases sociales están jodidas en América Latina, jodidas por el pensamiento mágico. ¿Ok? Y usted me dirá, sí, bueno, pero eso no son todos, son los de izquierda. Ah, sí. El tercer ejemplo son de pensamiento mágico, de vivir de ilusiones, de fantasía. ¿Cuál es? Las Malvinas son argentinas. ¡Oh, oh, oh, oh! Otro pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Y ese no es de izquierda ni de derecha, es todo el mundo. En América Latina y también apoyan que las Malvinas son argentinas. No, no son argentinas, ok, ni se llaman Malvinas, se llama Falkland y tampoco son inglesas, son británicas. Pero bueno, contra el pensamiento mágico es imposible dar argumentos. O sea, de hecho, yo tuve que salir del clima tóxico de Argentina para investigar los títulos británicos, y los títulos británicos tienen mucho más peso que los títulos argentinos, porque el título argentino era... Ajá, ahí está, esa es la ruta del Che. Los títulos argentinos son nada más que, bueno, que las islas Malvinas eran de España, y no eran de España, estaban en controversia entre España y Francia, cuando Inglaterra las ocupó en el año 33, 1833.
Eh, y desde entonces la ocupación ha sido pública, efectiva, o sea, los parámetros del derecho internacional han sido pública, efectiva, continua y discutiblemente disputada, porque la disputa argentina fue por de a ratos, ¿okay? Hasta el terrible crimen que fue esa guerra de llevar unos soldados, soldaditos, chicos, sí, que me van a matar, pero no me importa, no me interesa. Un crimen horrible para salvar una dictadura patética, ¿ok? Llevaron toda esa gente a morir en la Malvinas. Ese es otro pensamiento mágico. Eh, lo que mencioné sería el cuarto ejemplo. Los populistas de derecha, mencioné Donald Trump, Bolsonaro, Milei, ¿ok? Que discutiblemente, y Bukele que discutiblemente sea de derecha, pero bueno, ahí está, pensamiento mágico, ¿ok? Ah, Donald Trump, Milei ya cambió la Argentina, pensamiento mágico, ¿ok? Bolsonaro, pero si Bolsonaro fracasó, y fracasó por lo que decimos en transitología, o sea, no tuvo el partido para hacer la reforma, Milei tampoco, y ojo con Milei, que me Rosales me pone de feliz. Bueno, estamos hablando de pensamiento mágico, ¿ok? Milei, hoy me llevé la gran sorpresa, el doctor Venegas Lynch ya empezó a decir que cómo podría terminar lo de Milei. Bueno, podría terminar mal. Y el doctor Venegas Lynch dice lo siguiente: de todos modos, aunque termine mal, el testimonio de Milei va a ser muy importante. Entonces reconoce que la función de Milei no es cambiar a Argentina, que Milei no va a hacer grande Argentina otra vez, como andar repitiendo los fanáticos. Pensamiento mágico. Milei no va a hacer las reformas estructurales que están puestas en la lista de Sturzenegger, y si no hace esa reforma, el ajuste mata a los argentinos, y el que lo está diciendo más claro, si no me cree a mí, lea a Gustavo Lazzari, que le dicen el Lacha, que es el que tiene más clara la película de Milei. Si no hay reformas, el ajuste nos revienta a los argentinos y acaba con Milei. Pero Venegas Lynch dice que la función de Milei reconoce entonces que es dar testimonio. ¿Pero cómo? ¿Para qué un presidente? ¿Para dar testimonio nada más o para gobernar? ¿Ves que estamos en pensamiento mágico? Siempre estamos con el pensamiento mágico. Eh, y otra cosa de pensamiento mágico es cómo se toman las elecciones. Las elecciones se toman en un clima de pensamiento mágico, donde los partidarios del candidato fulano de tal, ¿ok? este, piensan que si fulano gana la presidencia, bueno, ya se arregla todo. Y a veces, aun cuando no tiene posibilidades, creen que va a ganar. ¿Por qué? Puro pensamiento mágico. Yo lo estoy viendo todos los días aquí en México, con la Xochitl Gálvez esa, que es una pobre infeliz. Pero es lo que la derecha mala saca para competir con Obrador. Por supuesto que, o sea, con la candidata de Obrador, que es, la inteligencia artificial, sí, otro pensamiento mágico. Bueno, la Xochitl Gálvez esa no va a ganar, ¿ok? Y no va a ganar porque es muy gris, muy deslucida, y el pensamiento mágico obradorista va a ser más fuerte, más intenso que el pensamiento mágico opositor. Con frecuencia tenemos un pensamiento mágico en el oficialismo y otro o varios pensamientos mágicos, digamos, Venezuela. Venezuela. Hay 13 candidatos. Pero dicen que no, que ya está arreglado.
Porque han hecho exactamente lo que no hay que hacer, meterle odio a la gente, a las bases, los candidatos venezolanos, eh, y después, entonces, la salida no puede ser de otra forma que negociada. Pero cuando van a negociar, sus propias bases encendidas de odio, les caen a palo y los sopapean y les llaman traidores, vendidos, alacrán, etcétera. Pero bueno, y si ellos mismos cultivaron ese clima de odio, en ese clima de odio no se puede hacer una salida electoral que necesariamente tendrá que ser negociada. Pero les dicen a los oficialistas, les dicen a Maduro, a Diosdado y todo, los vamos a meter en la cárcel. No, así nunca van a salir. Decía, que me van a meter en la cárcel. No, porque más bien me quedo aquí, mejor aquí en el gobierno que en la cárcel. Pero son cosas tan idiotas, de un nivel de idiotez tan grande, de un nivel de desinformación oceánico y abismal, que solo pueden ser explicadas por el pensamiento mágico. ¿Ok? Pensamiento mágico. De la misma manera que creen que si fulanito es presidente se resuelve todo, pomada milagrosa, agua milagrosa, a los 15 días le piden la renuncia. ¡Que renuncie, que renuncie! Mire, Dina Boluarte en el Perú, que renuncie porque tiene 2 relojes Rolex en la casa. Y la oposición mandó a la policía a romperle la cerradura para ir a buscar los relojes Rolex. Pero mire el lodo, el fango de idiotez, cretinismo crónico en América Latina. ¡Vea! ¿Cómo vamos a avanzar así el proyecto 5 Reforma? En ese contexto, en ese marco, en ese clima de estupidez, de retardo mental, de pensamiento mágico. Que renuncie, que renuncie. Y a todos los presidentes le empiezan a pedir la renuncia y a hacer marcha. Miren Argentina, Laje, cuántas marchas por la vida convocado y el aborto sigue ahí. Marcha por la vida contra el aborto y tal. No pasa nada. Puro pensamiento mágico. Entonces, el problema es que competimos contra el pensamiento mágico. Gravísimo problema para Irina Rivero, no sé si está por ahí. Tiene que darle solución. Y a veces las soluciones a mí no me gustan, pero reconozco que ese es el clima y tenemos que amoldarnos, aunque eso no implica reconocer que es bueno, no, ese clima es malo, que tenemos que amoldarnos, porque no hay otra manera, dice Irina, dice Walter. Sí, yo lo entiendo, ¿ok? Pero no me digan, no me digan que eso es bueno. Ese clima es malísimo y combatimos contra ese enemigo. El pensamiento mágico, las ilusiones, las fantasías. Otra fantasía en Cuba. El régimen ya se cae porque salió una marcha callejera. Los que hacen marcha callejera en Cuba es otro pensamiento mágico, porque creen que con una marcha callejera ya van a tumbar al régimen. Y entonces, desde los años 60, desde el comienzo de los 60, marchas callejeras todos los días en Cuba, o casi todos los días, o cada semana, en distintas ciudades y distintos barrios de La Habana. ¿Ok? Todos los días, marcha callejera. ¿Qué es eso? Eso es pensamiento mágico. Si usted va a cómo los países de Europa del Este salieron del comunismo, incluso la República Soviética, no fue con marchas callejeras, fue con partidos políticos. Pero váyale a hablar a usted de partido político a la gente del pensamiento mágico. Y no crean que la gente del pensamiento mágico es solo la clase popular. Con respecto a Cuba, bueno, Agustín Laje, la semana pasada hubo una marcha,
Y Agustín Laje ya, sí, ya, el régimen se cae. Y el, yo me acuerdo, porque yo estaba siguiendo a Andrés Oppenheimer el año 92. En el año 92, como siempre, todos los años hay marcha. Pero en el año 92, en Cuba, en el año 92, Oppenheimer, vivía Fidel todavía, Oppenheimer saca un libro que titula La hora final de Castro. El régimen se cae. Año 92. Ok. O sea, ya hace 30 años. Y el régimen no se ha caído. Pensamiento mágico. Laje, Oppenheimer, todo es pensamiento mágico. Por Dios, marchas callejeras no tumban tiranías comunistas y marchas callejeras tampoco hacen retroceder la agenda de aborto y ideología homosexual, o llámele como quiere, ideología de género, llámele así si quiere, pero no es con marchas callejeras. Okay. Es de otra manera. Por eso nosotros ofrecemos una solución racional. La gente no la acepta. ¿Por qué? Porque vive pegada a alguna forma de pensamiento humano. ¿Ok? Bueno, entonces, primero, preguntas, no sé si hay algo en el chat porque no lo veo desde aquí al chat. Preguntas o si hay algo en el chat, lo conversamos ahí, Chapa, por favor. Pues no, básicamente el comentario que hacía Neri sobre que Belice le pertenece a Guatemala sigue siendo parte del, del inconsciente colectivo, como dicen, ¿no? Y bueno, Alberto dice, eso se dijo la clase pasada, no sé exactamente a qué se refiere. Neri Rosales da otros dos ejemplos, creo. Las damas de blanco en Cuba desde 2003 y el mismo golpe de Estado a Chávez en 2002 no logró sacar a Chávez. O sea, bueno, da ejemplos de, de pensamiento mágico. Yo creo que el reto que nos lanza, profe, acá es identificar cuáles son esos ejemplos de pensamiento mágico en nuestros países, ¿no? Porque usted lo ha hecho de manera general, poniéndonos No, casos a nivel latinoamericano, pero creo que vale la pena, ¿no? Yo me enfrento mucho con ese de la inteligencia artificial con los jóvenes, ¿sí? Eh, la gente cree que la inteligencia artificial viene a solucionar todos sus problemas, ¿no? Pero, insisto, en la clase mediana, alta y gente muy joven, ¿no? Entonces, bueno, no, ahorita no hay más preguntas ni comentarios, profe. Ok. Para mí fue todo un descubrimiento lo del agua milagrosa de Querétaro. Yo vivo en Querétaro, ¿ok? Pero ahí están bien puestas todas las cuestiones, ahí están bien claras todas las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento mágico en oposición al pensamiento racional. ¿Qué Reacción. dice Walter ahí en el chat? Dice, mi ley se va a convertir, si no tiene soluciones, en una pesadilla, más que en un pensamiento mágico. Mi ley y su entorno es un boludo mágico. Pero bueno, es que a mí me sorprendió esta mañana o anoche, no me acuerdo, porque yo a veces en la noche no puedo dormir y me levanto y abro la computadora. Me sorprendió ver al doctor Venegas Lynch diciendo que él no sabía cómo iba a terminar mi ley y que si terminaba mal, ¿okay? Su testimonio iba a ser impresionante. Sí. Ya ¿Para andan qué? viendo cómo le excusan, ¿no? Sí, Eh, bueno, lo fanático, ¿ve? Lo del pensamiento mágico. Con profe, Walter, ajá. sobre José Venegas, no sé si usted le ha leído, pero
pues anda circulando un artículo donde también le cuestiona fuertemente, ¿no? Fue hace unas Sí, semanas, meses, pero le viene cuestionando desde hace algún tiempo. No sé si es la misma tónica que Antonella Marti, sí, libertaria. sí, porque son randistas, ¿ok? Ujú, Ok. ya, Eh, sí, es la misma onda. José Venegas lo conocí personalmente, por cierto, en Guatemala, ¿ok? Que dice que Benegalí no sabe dónde queda Buenos Aires. Bueno, lo conocí en Guatemala, ¿ok? ya, ya. Hay una mano levantada y otro comentario, profe. No Automático sé. pendejo. Muy bueno, Sí, Héctor Muñoz. Felicita a tu hija de nuestra parte. ¿Qué mano levantada hay? de Galo. Ah, Ad- Galo. Adelante, Galo. Sí, Galo. No, perdón, dale, dale, Galo. Ya te había dado micrófono y te puse mute. Dale. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, 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 Galo, dale. Sí, profesor, respecto al tema de que el liberalismo clásico incluye las 5 reformas y adicionalmente un plan más completo, como por ejemplo el tema de al anuncio o la propuesta de operación retorno de emigrados, impuesto único, federalismo real, autonomía municipal y la justicia restitutiva o compensatoria. Quisiera que un poco nos recuerde estos temas ya que no recuerdo haberlo escuchado en ninguna de las clases. Ok, vamos por uno y uno a uno y tú si se me queda, tú me los recuerdas, por favor. Ok, Operación retorno es lo contrario al conformismo migratorio. O sea, ¿qué pasa en América Latina? Somos la región del mundo donde más se va la gente a otro país, de su país a otro país. ¿Por qué? Porque no tiene oportunidad. De preferencia se va a Estados Unidos o a Europa y si no consigue cupo, entonces aunque sea se va a otro país dentro de la misma región, pero la gente vota con los pies. ¿Mm? Así se llama. El problema es que hay gente que eso le parece muy bien. Y entonces te dice, ay, mira, los buenos ejemplos de los latinoamericanos, y ahí ponle ecuatoriano, peruano, venezolano, lo que sea, ¿ok? Que triunfó en el exterior. Y lo ponen eso como un ejemplo, lo ponen eso como una hazaña. Y para nosotros, Operación Retorno no es ninguna hazaña, no es ningún mérito. Bueno, podrá ser mérito personal, pero es un símbolo del fracaso nacional. Del fracaso nacional es una señal indicadora del fracaso nacional. Si tuvo éxito en el sur de Italia, ¿por qué no podía tener éxito en Piura o en Arequipa? Hay un fracaso ahí. Ok. Eso es operación retorno. Impuesto único ya lo hemos estudiado y explicado. Impuesto único, universal, uniforme, y eso tiene que ver con federalismo real y autonomía municipal, un impuesto que recaudan los municipios y coparticipan al nivel de provincia-estado y de allí al nivel nacional. Impuesto único, ¿ok? Flat tax, o sea, flat significa liso, llano, uniforme. Por eso nosotros decimos impuesto único porque no hay otro. Uniforme porque la tasa es fija, cualquiera sea el monto imponible, y universal porque no hay excepción. Eso es justicia fiscal o justicia tributaria. No puedo extenderme mucho, Galo, ¿eh? Voy a simplemente si alguien, por si los periodistas preguntan en Rosario. ¿Ok? ¿Cuál era el otro que estaba ahí? federalismo real. Bueno, como digo, o sea, que el federalismo real
significa, como en China, que en una provincia se puede tener leyes distintas a otras provincias, y eso se llaman zonas económicas especiales, pero de verdad, no de mentira, como en varios países de América Latina, ciertos presidentes demagogos decían, ah, sí, aquí viene la zona económica especial, ¿y dónde están las diferencias? No, no hay casi. Entonces, eso es una mentira. Federalismo real es también coparticipación de abajo hacia arriba en el impuesto único, que como ya expliqué. ¿Qué más? ¿Algo más ahí, Galo? Justicia restitutiva. Ah, justicia restitutiva. ¿Qué significa eso? Que la pena, hoy entendemos por pena la cárcel. Ah, sí, cárcel. Pero ¿y la restitución a la víctima dónde está? O sea, la pena tiene que ser principalmente restitución a la víctima o compensación cuando la restitución no puede ser efectiva, por ejemplo, en caso de homicidio y tal. Y accesoriamente la cárcel si hay peligrosidad, o sea, indicio de que pueda ser más adelante un reincidente o cosa por el estilo, ¿ok? Aparte de, por supuesto, depurar la justicia, eso es algo que viene junto con las 5 reformas, depurar la justicia. Hoy, por ejemplo, en Argentina, la policía es corrupta. La policía es corrupta desde, pero no de ahora, por Dios. La policía está para proteger a los chorros y les presiona a la policía a los chorros para que roben y después mitad y mitad con la policía. Eso es algo viejísimo en Argentina. Entonces, junto con las 5 reformas, tiene que haber una, aparte de derogar las leyes malas, una depuración en la policía y en la justicia, porque la justicia son 3 niveles. El nivel de la delincuencia, arriba está la policía que protege y más arriba está la justicia que protege al delincuente y al policía. Ahora, ¿por qué estamos tan mal en América Latina? Y por el pensamiento mágico. Por eso no se nos presta la debida atención. Muy bien. Si no hay nada más, me gustaría que Chapas nos comparta su artículo, porque yo le puse lo siguiente. Ustedes van a estar en Rosario. Yo no voy a estar en Rosario. ¿Ok? Gracias, Raúl Steven. De la pobreza se sale con educación. Otro pensamiento mágico. Ah, en fin, Profe, sí. bueno, con gusto comparto mi artículo, pero permítaseme una acotación, ¿no? Porque veo aquí algunos comentarios. Por ejemplo, dice Sandra, el cambio climático es otro pensamiento mágico. Luego dice Walter Eiguren, la Agenda 2030 es otro pensamiento mágico. Y luego Juan Antonio Valle, saludos Juan Antonio, qué gusto. Dice que AMLO presume constantemente de las remesas y del incremento de ellas, y ningún comentarista o medio lo toman como un fracaso del sistema. No sé, eventualmente se está confundiendo pensamiento mágico con agendas y narrativas o estrategias políticas No incluso, todo, ¿no? sí, correcto, no todo. Quizás aclarar, ¿no? Pero primero, déjame aclarar una cosa con respecto a lo que dice Juan Antonio de México. Eso no es solo de López Obrador. Todos los presidentes mexicanos le han reclamado al gobierno de Estados Unidos siempre, tanto al Ejecutivo, a la administración de turno, como al Congreso de Estados Unidos, que no persiga a los mexicanos migrantes, que les abra las puertas. O sea, todos los presidentes mexicanos. O sea, le dice el presidente de México al presidente de Estados Unidos, mire, como en nuestro país estamos vuelto mierda
Y en nuestro país no hay reforma ni va a haber reforma para que la gente tenga oportunidades aquí. La gente tiene que ir a México, tiene que ir a Estados Unidos para trabajar y sacar el sustento y las remesas bien. Infinidad de familias viven de las remesas. Y entonces, señor presidente de Estados Unidos y señor Congreso de Estados Unidos, si ustedes nos cierran la puerta, nos recagamos de hambre porque aquí es una mierda todo. Para mí eso es horroroso. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la soberanía tan cacareada? Para mí eso es horroroso. Y fueron todos, no fue López Obrador nada más. Pero se entiende el nivel de Sí, bajeza, de indignidad. ¿Okay? Es como si tú le dijeras al vecino, vecino, yo no puedo mantener a mis hijos, ocúpese usted. ¿Oh? sí, sí. Bueno, entonces, ajá, aclara lo de, por favor, Chapas, de que no todo es el pensamiento mágico. Sí, claro, Yo, yo creo, ¿dónde está el pensamiento mágico? Pero no todo es pensamiento mágico, hay otras cosas. Adelante. claro, solo quería, digamos, si se me permite digamos, la definición de pensamiento mágico, estimados amigos, son aquellas soluciones fáciles y de corto plazo, o quizás de cortísimo plazo, que nos ofrece la politiquería, los influencers, la mala derecha y obviamente todas las Soluciones izquierdas, porque aparentes, Chapas. o Soluciones aparentes. aparentes, o bueno, ok, aparentes, fáciles y de cortísimo Ojalá plazo, fuera ¿no? solución. Ujú. Claro, eso es pensamiento mágico, profe, si cabe definirla, ¿no? O definirlo. Así es, soluciones aparentes que tienen la ventaja de ser simples y fáciles y así Ujú. chasqueando los dedos. Ajá, Por sí. eso, Y por eso tanta gente quiere ser presidente del Ecuador, de Perú, de Bolivia. Yo quiero ser presidente, claro, porque dentro de su pensamiento mágico se les antoja que es fácil. Y entonces claro, sí, cualquiera es presidente. De hecho, claro, mire Lazo en Ecuador, Lazo y Noboa. Digo porque lo tengo a Galo aquí delante y lo mismo. Lazo y Noboa. Lazo un incompetente, ni siquiera pudo terminar el periodo. Y Noboa más incompetente todavía, porque lo menos Lazo tenía alguna experiencia política y bueno, él había sido empresario y demás. Pero este otro, un hijito de papá, ay no, por favor, pensamiento mágico. sí, y quizás también decir que de alguna manera la gente cae en esta trampa porque quiere evitar, o tal vez una de dos o dos, ¿no? Evitar el dolor, ¿sí? Que implica, bueno, eventualmente hacer una transición al capitalismo liberal cuando uno plantea, digamos, una solución completa, racional, congruente. Y por otro lado, evitar el esfuerzo, ¿no, profe? Creo que el nivel de pereza ha llegado a tal que la gente no quiere hacer el mínimo esfuerzo para poder, bueno, contribuir en algo, ¿no? O ayudar en algo. Creo que por ahí hay esas dos razones o fenómenos psicológicos, ¿no? En las personas. Y bueno, arrancar ese problema, ese es un problemón enorme, ¿no? Digno de terapia casi, ¿no? Mira, vamos con Irina, que ahí sí estoy viendo que ella plantea que en Rosario los periodistas van a preguntar. ¿Y la educación? La educación, privatización con vouchers. Y la atención médica, privatización con voucher. Y las jubilaciones y pensiones, privatización con voucher. ¿Ok? No como mi ley, voucher sin privatización. No, 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 no. Nosotros somos más radicales que mi ley. Que Ujú. vamos más allá de mi ley. Y de hecho vamos a tener que hacer lo que mi ley no va a hacer. No importa si porque no sabe, no puede o no quiere. Eso, Irina. Y impuesto único, bueno, ya te dijimos, impuestos de las tres U.
puede ser un impuesto indirecto, puede ser como el IVA, como el IVA. Como el IVA, nada más que lo cobran los municipios, le coparticipan a la provincia y a la nación, y no es de tasa fija, no hay otro, y, y no tiene excepción. ¿Está bien? Cobrado Ok. a partir de los municipios, Sí, ¿verdad? claro. Uh-huh. Pablo Paiva tiene la mano levantada y aquí, bueno, Irina tiene otras dos preguntas que lanza, ¿no? Creo que sí, de pronto le damos. Y con obras públicas, ¿cómo lo administrarán? ¿Cada municipio será Bueno, cargo o será eso hay todo que decir. nacional? A nosotros el paro de la obra pública nos parece una barbaridad inadmisible, porque la obra pública de infraestructura física es una de las tres funciones propias y legítimas del Estado, la tercera después de seguridad y justicia. ¿Ok? Lo que sucede con mi ley es que es libertario, entonces esto, Boruto, no tiene la menor idea. ¿A qué ¿Ok? se refiere con el paro, profe? ¿Qué decisión tomó mi ley? No, el paro en el sentido de frenar la obra pública. No va a haber más obra pública, dijo el boludo mágico, como ve. Boludo mágico. Ok. Por último, dice lo Bueno, más. eso. ¿Qué objeción tenemos con mi ley? Mi ley es un libertario y por lo tanto es burro, no tiene cultura, no tiene conocimiento y esto sí yo lo diría si pudiera ir a Rosario. Milei salió presidente de carambola, ¿ok? Porque Milei salió presidente con mucho voto prestado, no todo, tendrá un 30% él, propio, libertario, como quieras llamarle, pero también tiene mucho voto anti-K, incluido peronista anti-K, voto bronca, es decir, voto castigo, voto disgusto, voto que se vayan todos, ¿eh? Voto de protesta. Si estaba la Pantera Rosa también ganaba, exacto. O sea, Milei es presidente de carambola, ¿ok? Y eso que están diciendo los peronistas, haciendo autocrítica, los kirchneristas, Guillermo Moreno y otros, Milei ganó porque el peronismo se quedó sin respuestas, hizo un gobierno pésimo, el gobierno Fernández Massa. Es verdad, por lo menos en gran parte es verdad. ¿Ok? Milei salió presidente de casualidad. Y por supuesto que no, y insisto, yo en Rosario citaría mucho a Gustavo Lázari, porque Gustavo Lázari es el que la tiene más clara, el que lo explica más sencillo, síganlo por las redes sociales. Gustavo Lázari dice, sin reformas, el ajuste es letal, mortal. El ajuste es mortal. Sin reformas, el ajuste es mortal. Eso es lo que pasa con Milei. Lo dice Lázari con total claridad, simpleza y sencillez para que lo puedan entender todo. Ahí en Ok, el... Pablo Paiva tiene levantada la mano, profe. Ajá, dale el micrófono. Adelante, No, Pablo. les quería decir, que como se trata de una suerte de entrenamiento, por usar una palabra, Clínica, es clínica que se llama. clínica. Yo sé que soy profesor de equitación, sé de eso, las clínicas. No, hay que saber explicarlo también para que entre en el chip y que sea fácil de entendimiento. Yo una de las cosas que me ha ido muy bien con la prensa en general, y sobre todo con la gente, porque la gente lo entiende bien, es que tiene que ser decirles con cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo planteo en Uruguay y el impuesto único que propongo es que sea justamente el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué?
sin subsidios, sin exoneraciones, que lo pague todo el mundo, pero porque es una tasa al consumo. En definitiva, el que consume poco pagará poco y el que consume mucho pagará mucho. O sea, que en definitiva es el mejor impuesto a ser utilizado, el más fácil de regular, el más fácil para las direcciones de impositiva controlarlo, para Hacienda. Es lo mejor. Evitar la evasión fiscal, porque nosotros vamos a tener una grande flexibilización en el sentido que va a haber pocas regulaciones, va a ser únicamente el IVA, le vamos a sacar todos los impuestos a las importaciones. Entonces, uno cuando lo empieza a explicar a la gente, lo queda bien claro, pero hay que explicarle, lo mismo que cuando uno explica educación, hay que explicar que existe educación privada, pero en realidad es del tipo nominativo, porque en definitiva, acá en Uruguay, por lo pronto, la educación en Uruguay es el tipo nominativo sencillamente porque hay educación privada, pero en realidad eh, hay un temita acá que toda la educación es regulada por el Estado. No importa si que sea pública o es privada del tipo nominativo. ¿Por qué? Porque el programa de estudio lo regula el Ministerio de Educación y Cultura a través de sus diferentes institutos. Obviamente que hay un precio a pagar, siempre hay un precio a pagar. ¿Por qué? Porque en Uruguay la educación no paga impuestos. Quiere decir que cualquier colegio o centro educativo, si se dedica a la educación, no paga impuestos. Y ahí, como dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Siempre hay un precio a pagar. Entonces, obviamente, el precio es que no se pueden apartar del programa de estudios, porque el día que se aparten del programa de estudios está fuera de la ley. Entonces, pero hay que explicar, obviamente que esas cosas hay que simplemente saberla explicarla. Y en cuanto a los números, del tema del IVA, una de las cosas que yo obviamente lo dejo bien en evidencia, sobre todo con la prensa, es si uno logra tener desmenuzados los números de su país, ¿verdad? O sea, realmente saber cuál es el PIB del país, cuál es la deuda externa si la tiene, eh, cuánto es el déficit, entonces, y tener bien desmenuzado cuál es el gasto público. Entonces, si uno lo tiene desmenuzado el gasto público, uno empieza a explicar los números y los números cierran. Entonces, ahí no nos pueden decir ni que es una utopía o que no es realizable. Es simplemente una recomendación. Digo, a mí me ha pasado, les creo que muchas veces la prensa no se lo espera, y luego cuando empieza a desmenuzar los números y explicarle, por ejemplo, en Uruguay acá hay un gran problema muy fuerte, de los temas más preocupantes fuera de la economía es la inseguridad actualmente. Entonces, pero del 100% del gasto público, nosotros siempre que decimos que el Estado debe hacer las tres cosas que sabemos, o sea, brindar seguridad externa e interna, administrar justicia y realizar obras de infraestructura física. Y yo explicaba que en cuanto a la seguridad, para tener un problema, realmente una solución completa de seguridad, tiene tres patas, ¿verdad? Que es la parte de justicia, la justicia restitutiva, bien explicada. Por otro lado, la seguridad pública interna, que es el Ministerio del Interior, o sea, lo que es una buena policía. Y una parte también que acompaña esto acá, que es para que las fronteras no sean un colador, e incluso en Uruguay, que acá que los recintos penitenciarios, la custodia perimetral de afuera la realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si uno une esas tres patas, ¿por qué las menciono? Y uno toma el 100% del gasto público, por ejemplo en Uruguay, uno ve que en realidad la seguridad pública, o sea, la Policía Nacional, se lleva el 2% del gasto público. Las Fuerzas Armadas el 1,7%. Y la justicia más o menos anda en el 1,5%. Entonces, si uno suma los tres, obviamente ni siquiera llega al 5%. Entonces, en definitiva, si uno tiene esos números claros, uno dice, bueno, la preocupación fundamental es la seguridad, bueno, pero en los hechos no se da, porque el gasto público no está puesto ahí. Sin embargo, el 22% del gasto público se va en una mala seguridad social y el 21% en una mala educación. Entonces, contra uno cuando empieza a explicarle y desmenuzar y presentar los datos son irrebatibles, ¿no? O sea, digo yo qué sé, una suerte de entrenamiento, ¿no? O capaz, si se quiere, recomendación. Simplemente quería Excelente, hacer este comentario. excelente, Pablo. Te Sí, comento que Tapia siempre mete los números del Perú y los tiene muy claro y
prácticamente usa Tapia sus sus redes sociales para cuestionar las acciones del gobierno, pero cuestionar con números. Y tienes toda la razón. Así entra más fácil. Otro pensamiento mágico que me había olvidado es el tema de bajarle el sueldo al presidente y a los diputados. ¿Y qué vas a ganar? Típico pensamiento mágico, pero en ese pensamiento mágico entra Milei, populista y demagogo. A que yo voy a rifar el sueldo. Típica demagogia populista. ¿Ok? Y que bajar, que subir el sueldo. El sueldo no tiene nada que ver. ¿Cuánto es en el presupuesto público? Diría Pablo Paiva. El 0,000% el sueldo del presidente y vice. Por Dios. Eso es pensamiento mágico, creer que se bajan los sueldos y tal, y qué sé yo. Y tiene que ver con la envidia de la derecha mala. La envidia de la izquierda es la envidia contra el rico empresario, explotador, capitalista. Y la envidia de la derecha mala es contra el rico del sector público, o sea, el rico corrupto. Para la izquierda, el empresario es un rico explotador y para la derecha mala, el rico es un corrupto. Y ya vamos a buscar los roles de Dina Boluarte. Por Dios, por Dios. ¿No ves por qué estamos mal nosotros en América Latina? Pensamiento mágico. El predominio del pensamiento mágico. Y que no tiene nada que ver con la religión. Si no hay más que tratar, pasamos a mirar el artículo de Chapa que yo voy a explicar. Y esto fue porque alguien me preguntó. Walter Iguren dice, sí, tiene razón, la batalla cultural es otro pensamiento mágico. Y es más, la batalla cultural es un significante vacío del señor Laclau, ¿ok? Significante vacío, ¿no? ¿Qué es la batalla cultural? Laje dando conferencia y Marque dando conferencia, por Dios. Bueno, vamos a lo de Cristiano, porque alguien me hizo una pregunta hace unos 10 días que podría venir de un periodista en Rosario que nos haya investigado. Esa persona que no es periodista, pero yo digo, es una pregunta que podría hacer a cualquiera de los asistentes de Rosario, un periodista. La pregunta era, oiga, he investigado a ustedes en las redes sociales y ustedes la mayoría son cristianos. ¿Eso es así? ¿La mayoría son cristianos? ¿Qué tiene que ver eso con el proyecto 5 Reforma? Ustedes son católicos, son evangélicos, ¿qué es lo que son? Bueno, entonces, la respuesta es la siguiente. Nosotros sí somos la mayoría, no todos. O sea, este no es un proyecto confesional, 5 reformas, no es, no es un movimiento religioso, ¿ok? Sino de carácter político o, mejor dicho, ideopolítico. Ahora, que la mayoría, no todos somos cristianos, sí, pero ¿qué clase de cristiano? Y bueno, Chapa es católico, es más, Chapa es católico y anda por el lado de los tralis, el lefebrismo y tal. También Mora, no va a estar, anda por ese lado. Tapia, católico. Y después Oman Domínguez y otros más, y Massa y demás, son evangélicos, cristianos evangélicos, así como los otros son cristianos católicos. Yo me identifico con el protestantismo y pertenezco a la comunión anglicana. Pero hay algo más importante.
nosotros, cuando nos preguntan, si alguien te pregunta, ¿qué clase de cristianos son ustedes? La respuesta tendría que ser, antes que nada, cristianos del reino. Lo voy a repetir para que quede grabado. Después Chapa se va a encargar de la grabación. Esto es muy importante. ¿Okay? Somos cristianos del reino. Sí, está bien, somos evangélicos, católicos, anglicanos, luteranos, lo que sea, pero somos principalmente cristianos del reino. Y como bien explica Chapas en este artículo, cristiano del reino quiere decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y al final del Padre Nuestro, que es la oración del reino, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración del Padre Nuestro se llama Padre Nuestro por la antiquísima costumbre que remonta al Imperio Romano, los decretos del Senado y los edictos del emperador, de titular con las primeras palabras. Es algo que en la Iglesia Católica Romana se hace con las encíclicas. O sea, lo que llamamos título son las primeras 2 o 3 palabras. Entonces, esta oración que está en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, pero en el de Lucas le falta la doxología final, esta oración se llama oración del reino. La petición es, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ah, sí, ¿y eso qué tiene que ver con el proyecto 5 Reformas? Ah, muy simple. Es que la voluntad de Dios está expresada en su ley. ¿Okay? La voluntad de Dios está expresada en su ley. Y claramente no está en la voluntad de Dios que nuestras naciones sean sometidas a tiranías estatistas con la gente pobre que tiene que emigrar, miseria, delincuencia, violencia, desorden, ignorancia, conflicto, muerte, sufrimiento. Sencillo como pelar mandarina. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en 1 Samuel 8 y se puede aprender la cita en memoria si quieren, donde se advierte en contra del estatismo. Y también en el Nuevo Testamento, en los 3 sinópticos, es nuestro Señor Jesucristo quien dice que es usual, es habitual que en los gobiernos se enseñoreen sobre las naciones. Eso se llama estatismo. Que se arroguen derechos y potestades que no les corresponden. Eso son las leyes malas. Y que encima se hagan llamar bienhechores. Eso se llama populismo. ¿Ok? Y entonces que Jesucristo fue el primer socialista. Esa es la primera mentira de muchos, de mucha izquierda. ¿Ok? Entonces, somos cristianos del reino. Ahora bien, más allá de eso, hay diferencia entre los católicos y los protestantes y los evangélicos y todo. Sí, claro que hay diferencias teológicas y demás. Pero cristianos del reino podemos ser todos. ¿Mm? Cristianos del reino somos de hecho todos, más allá de las diferencias teológicas que no las discutimos en el proyecto 5 Reformas porque el proyecto es político. Y como en el reino de Dios tenemos que estar todos los cristianos, porque en los evangelios se repite, es nuestro Señor Jesucristo, no es cualquier otro, el que repite la expresión evangelio del reino, evangelio del reino. Y en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo se predica el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino. Insisto y repito, evangelio del reino.
¿Qué reino? El reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? La voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, pregunta sobre esta cuestión. Digo esto porque si alguien nos investiga, nos va a descubrir que la mayoría somos cristianos, no todo, obvio. Y entonces puede venir alguna pregunta sobre ese tópico. Ujú. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿hay algo en el chat o hay manos levantadas, Chapas? No, manos levantadas no hay, profe. A ver, sí hay un comentario extenso de Walter, no sé si quiere que lo lea, pero no es con respecto al tema de venga a nosotros tu reino. Luego, vamos a ver, sí, Walter hace un par de, bueno, sí, habla de la batalla cultural, eso usted ya lo comentó. Y luego hay un mensaje largo que dice, con todo respeto, yo empecé a imaginar y a trabajar un escenario post-Milei, ya que en un momento la verdad se impone y la fantasía no soluciona los problemas diarios y simples de la gente. Sin reformas que estén por encima del ajuste, Argentina vivirá otra frustración y ya no veo mucho hilo en el carrete. El presidente acaba de tirarle piedras otra vez a los gobernadores, un típico libertario. Ok, Así. ok, ok. Eso sigue porque hoy nos reunimos para hacer clínica. Gracias, Walter, porque, y gracias, Chapa, porque clínica significa, bueno, nos preparamos para las preguntas que más probablemente van a venir en Rosario. Y si no me equivoco, tal vez la de Milei y nuestra postura frente a Milei sea la que genere el mayor caudal de preguntas, porque eso es lo que los periodistas buscan, sobre todo para conseguir titulares. ¿Ok? Uh-huh. Titulares escandalosos, titulares provocadores, ¿ok? Y claro, eso tiene que ver con mi ley. Ahora, este tema del cristianismo también puede venir, porque me lo han preguntado muchas veces. Aleida Paredes me invitó a ser parte de un diplomado que ella dicta sobre política cristiana, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí también llegaron preguntas y tal, y qué sé yo. ¿Cuál es la política cristiana? ¿Hay una política cristiana? Sí, es la política del reino. ¿Ok? Pero los, los partidos de izquierda, no, porque ellos dicen que Jesús fue el primer comunista. Pues eso es una mentira. Y los partidos cristianos no siguen nada de eso. Ahora no, pero en su momento, antes, en los años 50, sobre todo en la posguerra de Alemania, los partidos demócratas cristianos, Alemania, Italia, sí eran cristianos, de verdad. Entonces, vamos a poner la cosa clara, ¿ok? Entonces, a ver, preguntas o chapas para completar con algo tu Sí, ok. artículo. Sí, gracias, profe. Bueno, pues ya la verdad es que usted lo ha sintetizado muy bien. El venga a nosotros tu reino es una de las primeras peticiones de las 7 que se hace en el Padre Nuestro. Eh, Quizás los católicos estemos más familiarizados con esta oración y bueno, pues yo escribí este artículo el miércoles santo, para publicación el miércoles santo, así que como el clima, ¿no? Era de la Semana Santa, pues siempre que es así decido escribir algo sobre política cristiana, ¿no? Y bueno, yo hago énfasis en que esta petición es la más importante y fundamental de las peticiones. El tema clave es identificar qué es el reino, ¿no? Porque cuando no tenemos claro qué es el reino, entonces, bueno, puede ser casi, digamos, entre comillas, cualquier cosa, pero no lo tenemos muy claro, ¿no? Yo recurro a una cita
de Pablo, del apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en la cual dice que el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Bueno, evidentemente estas son consecuencias probablemente de hacer la voluntad de Dios. Y ahí, pues, acto seguido, en el siguiente párrafo, yo acoto de que el reino es Cristo mismo, ¿no? Porque Cristo mismo lo dijo, el reino está entre ustedes, ¿no? Y todo lo que Él implica. Y Él implica orden, justicia, libertad, paz, alegría, que son de alguna manera, los valores que Él implica, ¿no? Que Él encarna. Pero no solo en el ámbito personal, digo yo en el artículo, sino también en el ámbito social. De ahí la doctrina de la realeza social de Cristo, sobre la cual se ha escrito mucho. Y bueno, pues para los curiosos los invito a investigarlo, ¿no? Sobre esto de la doctrina de la realeza social de Cristo, que es una doctrina muy interesante. No sé si es propia del protestantismo y del calvinismo más propiamente, pero bueno, quizás esa pregunta para el profe, ¿no? En todo caso, esta doctrina enseña a un Cristo gobernante, ¿sí? Gobernante de su reino, con normas y leyes para la vida social, la cual están escritas claramente en las Sagradas Escrituras. Y ahí, pues bueno, el libro de las leyes malas del profe, especialmente el capítulo 3, en la cual hace un listado de de los diferentes pasajes donde se citan normas, leyes, preceptos y mandamientos en torno a la vida política, a la vida económica, a la vida cultural y jurídica incluso de las naciones. Bueno, pues ahí está plasmada la voluntad de Dios. Y si hacemos su voluntad, pues entonces estableceremos el reino de Cristo acá en la tierra, ¿no? Y luego, pues bueno, hago ver algo que es interesante, ¿no? Los cristianos hemos sido mal educados en las enseñanzas y preceptos bíblicos. La mayoría de veces, principalmente esto nos pasa a los católicos, ¿no? Repetimos oraciones de memoria sin reparar en su contenido, significado real e implicaciones últimas. Y algo bueno, he aprendido con el profe es que de alguna manera el evangelio se ha despolitizado, se ha mutilado, digamos, está truncado de esas enseñanzas bíblicas en materia política, económica, jurídica y social. Así que, bueno, yo diría eso, profe, y recomendar la lectura de un ensayo que creo que usted tradujo, que precisamente se titula El Evangelio del Reino de Dios. Es un artículo escrito por Mark Rushdoony, creo que usted lo tradujo, Sí. ¿verdad, profe? Lo encuentran en internet, en PDF, gratis, así que lo pueden bajar. Yo no lo he leído aún, estoy por leerlo, pero recientemente empecé a leer Incredulidad y Revolución de Guillermo Groen van Prinsterer. Y bueno, recién empiezo a leer uno de el prólogo de un escritor mexicano muy bueno, muy bueno, y me hace muchísimo sentido con el tema primero de esta conversación, profe, incredulidad y revolución, ¿no? Porque nosotros, profe, no sé usted qué piensa, pero tenemos un problema muy serio de incredulidad, ¿no? Porque nosotros planteamos una propuesta radical, completa, congruente, auténticamente liberal clásica, y la gente no termina de creerlo, ¿no? La gente quisiera una demostración palpable, cercana, fácil, y decir, bueno, aquí así se hizo, y cuando eventualmente se les muestra la experiencia de Georgia, por ejemplo, este país pequeño de Europa del Este, rápidamente dicen, no, pero es que esos son los europeos. Y los europeos tienen otra idiosincrasia, era gente educada,
¿verdad? Y si uno les habla de Japón, peor, ¿no? Porque no, esos son asiáticos, esos no son. Y entonces rápidamente la gente empieza a buscar excusas, pretextos y ciertos razonamientos que no le permiten creernos de alguna manera, ¿no? O sea, porque hay Por- gente que, al menos en mi caso, me creen, pero es poca gente la que cree o nos cree, por- digamos, en el Partido Fusionista, ¿no? No porque, es en masa. porque la mayoría es crédula, crédula en el sentido de gullible, como es en inglés. Gullible significa creyón. Entonces, nos estamos refiriendo no a gente que no cree, sino a gente que cree cualquier idiotez. Eso es pensamiento mágico. Gente que cree cualquier estupidez. ¿Ok? Bueno. Profe, Y, pero sí es cierto que la gente ve la solución de las 5 reformas, la derogación de las leyes malas, como una solución eh, mágica incluso, ¿no? O sea, la gente que nos critica que esta solución es la ideal y le ponen ese nombre, pero es prácticamente imposible, ¿sí? Y por tanto la califican como una cosa mágica, idealista, bueno, sí, pero excesivamente idealista. te repito, la gente que empezó a tomar el agua de Querétaro abandonó los remedios. Abandonó los remedios. Uh -huh, ¿Ok? No solamente creía en el agua, no creía en los remedios. uh -huh. O de ir al médico y se puso a tomar el agua. Bueno, Jorge, pero es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a la idea, yo por lo menos ya me acostumbré a la idea de que las 5 reformas a lo mejor nunca se dan. Yo estoy seguro que no la voy a ver, no sé ustedes, pero a lo mejor ustedes tampoco la ven. Sí, claro. Que la Uh gente es -huh. terca, caprichosa, y te resiste, y te refuta, la gente respondona. ¿Y por qué? Y porque creen estupidez. Ahora, estás leyendo el libro de Groen. Bueno, si lees el libro de Groen, tú que, que ves al padre Olivera Rabasi, a los padres de la Sacristía de la Bandera, vas a ver que la doctrina del reinado social de Cristo la compartimos los católicos y los no católicos y Sí, ortodoxos. correcto. La compartimos. Uh -huh. Uh Y -huh. Sí, compartimos también cierto. el credo de los apóstoles, que un error que cometen los católicos romanos es considerar que el credo de los apóstoles es una oración. No es una oración. Y, dice, y dicen los confesores, vaya y rece un credo. Oiga, el credo no es una oración. ¿Ok? Es una El, profesión de fe, ¿no? exactamente, es una profesión de fe. ¿Y por qué dice eso? ¿No ve que no se dirige a Dios? No se dirige a Dios Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Le dice no a Dios, sino al pueblo. Le dice al pueblo en qué creemos los cristianos. En Dios Padre, tal cosa. Dios Hijo, tal otra. Dios Espíritu Santo, tal otra. Esa es una profesión de fe. Y hacemos muy bien en repetirla cada domingo. Los anglicanos también, los luteranos también, algunos presbiterianos. Hacemos muy bien, pero no es una oración. ¿Ok? Y bueno, y esa profesión de fe también compartimos los católicos y no católicos. ¿Ok? Y si alguien de fuera, alguien que no es cristiano, entonces acostumbra a decir, ah, bueno, pero esto que están diciendo ustedes es cristianismo cultural. Y en cierto modo sí podríamos convenir en que es el cristianismo no solo para la salvación personal, más allá de la salvación de tu alma, ¿ok? Es el cristianismo para la cultura, para la sociedad, para la política, para la educación, para la economía, etc.
Ese es el cristianismo del reino, que aquí en el proyecto 5 Reformas compartimos todo lo que, los que somos cristianos, que seremos más o menos un poco más de 2/3 de todos los que están y han estado en este proyecto. Más o menos 2/3 somos cristianos, de distintas denominaciones, pero cristianos del reino. ¿Ok? Entonces, ¿en qué creemos? Bueno, creemos en el reino de Dios, la voluntad de Dios, que es, insisto yo, en el párrafo de nuestro Señor Jesucristo. Es habitual, es costumbre que entre las naciones los gobiernos se enseñoreen sobre las personas. Eso es estativo. Es habitual que se arroguen derechos y potestades, sí como no, y lo hacen mediante las leyes mal. Y que encima de eso los muy atorrantes y bandidos se hagan llamar bienhechores. Bueno, eso es el poco. Ok. Entonces Jesús era liberal, desde luego. Es. Era, es. Porque la voluntad, Ahora, el gobierno limitado entra en la voluntad de Dios. Por eso a mí no me gusta eso de los libertarios. El respeto irrestricto. No, qué respeto, deja de hablar tontería. Es gobierno limitado. ¿Ok? Gobierno limitado. ¿Qué dice Leslie ahí? sí, Leslie tiene un buen comentario, pero Sandra tenía la mano levantada. No sé si le damos primero la mano a Sandra, la voz a micrófono a Sandra. Sandra, hola. Hola, hola, profe, hola a todos. Profe y compañeros, quería contarles que cuando en el 2022 hubo elecciones aquí en Costa Rica, bueno, yo estuve en una papeleta y quería comentarles que una de las cosas que nos objetaban a los liberales en Costa Rica era que tuviéramos creencia religiosa. O sea, que por qué si los liberales y los libertarios no creen en Dios y como si, ¿verdad? Como si fuéramos seres fuera de lo común o raros. Entonces también ellos hablan de separar la religión de la política. Bueno, pues es que yo lo que dije en su momento es que yo no soy religiosa, soy cristiana, y es otra cosa completamente distinto. Entonces, que no, o sea, no es lo mismo. Ser religioso es fanatismo y es otra cosa completamente distinto. Y que creí en la justicia y en la libertad como lo creyó Cristo y que además la mayoría o todos los principios liberales están basados en principios cristianos, o sea, la dignidad humana, el derecho al trabajo, la libertad, eh, hay mucho, la educación, o sea, son principios cristianos. No robarás, no matarás, y ahí sigue uno, ahora puede seguir. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención después de que terminé pues la entrevista pequeña que me hicieron, que el mismo periodista me dijo, me interesa eso del liberalismo. Y yo dije, interesante, porque, porque quieren separar la política de los principios cristianos. Y si Sí, de la nosotros religión. analizamos, y quieren hacerlo religioso, sí, la religión no se tiene que meter, sí, lo que no debe tener el Estado, eso sí tiene que tener muy claro, los liberales tenemos que tener muy claro, el Estado no tiene que tener una religión, que eso sí tenemos que tenerlo muy claro, que eso sí es un problema. Digamos, en Costa Rica, la religión del Estado es la religión católica y es financiada y así es casi en toda América Latina, ¿verdad? Mm. Entonces, a los compañeros que van a asistir y bueno, un abrazo a todos, yo no voy a poder acompañarles, pero de verdad, leer un poco más allá de la relación del liberalismo con el cristianismo es sumamente importante leerlo, porque si ustedes leen la mayoría de las constituciones políticas de todos los países latinoamericanos, europeos o Estados Unidos, ustedes van a encontrar principios cristianos allí. Que no se respeten y como lo dice el profesor, ¿qué es lo que queremos como liberales clásicos? Salirnos de estas dictaduras disfrazadas que a veces la derecha también es parte de, con impuestos injustos, no hacen las reformas, entonces un Estado que nos está comiendo a todos y que hace que la gente emigre.
emigre. Centroamérica se emigra entre países y es terrible. Los ticos ya han empezado a emigrar mucho también. Y Sí. eso es un mal síntoma. Los Después nicaragüenses de de Costa Rica. Sí, exacto, profe. Entonces, vos conoces perfectamente cómo es el asunto latinoamericano. Entonces, hay un principio cristiano. Si uno ama al prójimo, no puede destruir al prójimo. Y eso es lo que hace la mala política. Las leyes malas hacen eso realmente. Y sí, sin duda alguna, pues es un tema que les van a preguntar porque los periodistas ven al liberal o al libertario como alguien que no tiene que ver nada en política. De hecho, por ejemplo, un partido aquí que dice ser evangélico, bueno, ha dicho y ha hecho cosas terribles también. Entonces, son muy criticados. Ah, tan cristianitos y tanto que van a la iglesia y tanto que se dan golpes en el pecho. Y eso ha desprestigiado mucho también al liberalismo. Y tenemos la ala de un liberalismo progre, que quiere destruir a la familia, que quiere destruir los valores. Entonces, eso los invito, de verdad, compañero, los invito a que en este par de días se tomen ese ratito de investigarlo. El profe nos ha dado un montón de bibliografía del tema. Chiapas tiene otro montón, Tapia Eh, tiene otro montón, Miriam, todos. Entonces, tengo, aprovechen. tengo más Un abrazo, bibliografía. profe, a todos. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Sandra. Sandra. Tengo más bibliografía, ¿ok? Walter Guren está por ahí porque yo quiero que la clínica la cierre él por si hay preguntas de detalle que siempre hay, que a qué hora llega el avión, todo eso a Rosario. Walter, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. No, no, estaba con la cámara apagada porque estoy jugando con el gato mientras lo escucho a ustedes. Y, bueno. y, y escuchaba con atención, la verdad. Permítame ya que me dio el pase, ahora aguánteme un minuto. Sí. Eh, le agradezco muy buena la explicación sobre la clínica, muy oportuna. Creo que nos despierta, especialmente le hablo de la gente del Partido Moderado, especialmente a mí. A mí me sirve mucho, me gusta mucho y, y la verdad que es muy interesante hacer este ejercicio de clínica previo a un foro, ¿no? Creo que deberíamos practicarlo más seguido. O sea, ¿qué somos? ¿Qué pensamos si nos preguntan tal cosa? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos si nos preguntan tal otra? Eh, y la verdad que me parece muy, muy, muy bueno, profesor. La verdad que es muy bueno. Y escuchando, también leí el artículo de Jorge el otro día, de Jorge Chapas, cuando lo publicó. Es muy bueno, muy bueno. Y lo mandamos a todos lados también. Coincido con todo lo que dicen. No es para menos. La verdad que es muy bueno y se los agradezco. Para mí, en mi caso en particular, que estoy aprendiendo, incursionando en liberalismo, es muy interesante saber qué es lo que ustedes piensan para poder retransmitir, en qué me identifico y en qué no. Hasta ahora me identifico en todo. Pero bueno, no tengo nada que cuestionar al respecto, todo lo contrario, coincido plenamente. Y acá en la Argentina, en la alusión a los periodistas, ahora saliendo de la clínica, los periodistas, acá es probable que te pregunten a qué hora es el asado, si antes o después del foro. Es probable que te pregunten si van a tomar vino tinto o vino blanco. Y después te preguntan cualquier cosa. Te preguntan, ¿qué querés que te pregunte? Te dice, te Ah, encaran con el micrófono y dice, che, Jorge, sí, sí, muchos hacen eso. Jorge, Chapas, ¿qué querés que te pregunte? Y Jorge va a decir, Ajá, bueno, yo quiero que... ¿En qué te sentís cómodo hablando? Es probable que claro, alguno te pregunte eso. Te agarre claro. aparte y te diga, ¿qué querés hablar vos? ¿En qué querés transmitir? Es probable, pasa eso, ¿eh? Ujú, Eh, ujú. pero bueno, a mí muchas veces me ha pasado y yo le he dicho, preguntá lo que quiera. Me han preguntado, yo tengo videos con preguntas inéditas, cosas realmente que si ustedes la buscan por internet van a encontrar de todo de mí. Bueno, van a encontrar cosas lindas y cosas feas, como todo el mundo. Pero bueno, a ver, estamos preparados para el día del foro, estamos preparados para el día del foro, estamos muy felices, ya está dispuesto todo para ir a buscarlos a los aeropuertos y a las estaciones de bus.
está todo listo. No, solamente falta saber si alguna delegación va a venir con alguna persona más. Nada más. La prensa puede ser variable, puede ser que algunos aparezcan el día 5, otros van a aparecer el día 6. Yo creo que el día 6 van a aparecer los menos. El día 6 muchos periodistas se van a enganchar, esto ya se los aviso, muchos periodistas se van a enganchar a la transmisión por streaming que hagamos del foro. Por eso esa transmisión es estratégica, porque de ahí, después de esa transmisión, van a salir un montón de cosas. Así que ahí en la transmisión del foro, los 4 disertantes vamos a tener una responsabilidad enorme porque nos van a estar mirando con atención. Ya les anticipo que mucha gente del Gabinete Nacional de Javier Milei nos va a estar mirando, porque lo sé, porque nos van a seguir por streaming. Ministros, diputados, senadores, no me extrañaría que nos esté siguiendo Victoria Villarroel o hasta el mismísimo Milei. ¿Y Karina? Karina respondió a una invitación, no, de verdad, ahora me hiciste acordar, Lisandro Martínez es un joven que milita con nosotros en el Partido Moderado y la invitó. Yo no sé si está conectado ahora Lisandro Martínez, pero Lisandro Martínez de Partido Moderado la invitó. Y ella recibió la invitación y contestó. Y dijo que ese día tenían un evento ya con agenda prevista. Es verdad, Milei tenía hace tiempo una disertación con el grupo Ayn Rand. Ah, sí, sí. Bueno, ok. En la ciudad de Buenos Aires. Lo demás, para no sacarle tiempo porque a usted se le enfría la sopa, aquí está todo bárbaro. No, Está no, todo perfecto. no es sopa, no tengo sopa hoy. Simplemente quería, antes de que le hagan preguntas a Walter, las preguntas de último minuto, Sí. decirle a Chapa y a Sandra que yo siempre doy bibliografía. Le acabo de mandar a Chapas una bibliografía que descubrí hace poquito. Hay 2 recopilaciones de un libro de Prieto López y Cendejas Bueno, que son 2 investigadores españoles, católicos, que está en inglés, eso sí, se llama Proyecciones del escolasticismo jesuita español en la política, derecho y leyes y derechos en Europa. ¿Ok? Y es interesante porque muestra cuando los jesuitas eran buenos, después se hicieron malos. Cuando los jesuitas eran buenos, tuvieron una buena influencia en pensadores protestantes también. ¿Ok? Libro que yo recomiendo mucho, los de Manfred Svensson de Chile, muy buenos también. Y lo acabo de descubrir hace poquito, de Prieto López y Cendejas Bueno. Ok, preguntas para Walter, preguntas de último minuto. Todas gratis. Respuesta gratis hasta ahora. No cobro. Ah, una aclaración importante. A quienes me pidieron la cuenta para hacer donativos voluntarios, contribución para el foro. Aclaramos, los que me lo pidieron se los pasé. Quien quiera hacer un donativo lo hace el día que viene aquí o se comunica con nosotros por privado. No se le ha pedido dinero a nadie. Solamente hay gente que me ha preguntado, ¿en qué podemos colaborar? No vamos a ir, no vamos a asistir, pero queremos colaborar económicamente con el foro o con el evento del foro. Bueno, muy bien. Se comunican por privado, la cuenta a algunos ya se la he pasado, no hay ningún problema. Ok, No se entonces, pierdan de leer los comentarios de Leslie, están muy buenos ahí en el chat. le dice, no, léelo vos antes de cerrar. Bueno, dice, separar, vamos a ver, es que son varios, pero, Léelo. a ver, dice, el pietismo ha separado bruscamente el mundo del reino de Dios al definir reino en sentido muy estrecho. Separar iglesia institucional y mundo es necesario, pero separar el reino de Dios de este mundo nos lleva a rendir este mundo al reino de Satanás.
Negar que el reino de Dios se extiende a este mundo en la historia, al aquí y a la ahora, es decir, por contrario sentido, que el dominio de Satanás sobre este mundo es legítimo, al menos hasta que Jesús venga otra vez. Este pensamiento no es verdadero. El reino de Satanás no es legítimo, porque Jesús ya vino una vez y resucitó y nos envió a la gran comisión, Mateo 28, diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es deber del cristiano contribuir al retroceso del reino terrenal de Satanás, en cuanto no sea posible, lo cual es contribuir al adelanto del reino terrenal de Cristo. Buenísimo, ¿no? Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Leslie. Muy bueno. Una de mis mejores estudiantes, Leslie. Y Sí. Profe, gracias a usted por ser un excelente maestro. Leslie, una de mis mejores estudiantes. Yo le voy a pedir a Walter, después del foro, cuando pase el bululú del foro, que arreglemos bien la cuestión de las clases y los Zoom y los cosos. Por ahora, Chapas, no pierdas, por favor, esta grabación, ¿ok? Porque yo la quiero compartir. Y muchas gracias para todos. Gracias, profe. Aleida, tenías la mano levantada, no sé si es algo rápido. Sí, puntual. quería La hacerle una foto. pregunta a Walter, que estuve pensando, poniéndome en el lugar de algún periodista argentino. Ajá, dale. Ok, Dale, Walter, dale. bueno, de un periodista mexicano, de cualquier periodista latinoamericano. Ojo, lo hago como si fuera uno de ellos, anticipando una Dale. probable pregunta que te puedan hacer. Si se ha Dale. visto que en los últimos años ha crecido la izquierda en Latinoamérica y cada vez tiene más éxito en su avance en muchos países de Latinoamérica, y que se ha visto el fracaso de los gobiernos de derecha y su mal desempeño, ¿por qué insistir en crear y fortalecer un movimiento de derecha, siendo que lo ha hecho tan mal en las últimas décadas? Bueno, lo primero que le diría es que si triunfó la izquierda con gobiernos populistas o de izquierda, mucho de la prensa tuvo que ver. Mucho que ver. Y segundo, ¿por qué decir de que si ha habido gobierno de izquierda, cuáles son los gobiernos de derecha? Porque no los ha habido. Por lo tanto, no ha fracasado nadie. Ha fracasado la izquierda, que lo único que ha hecho es empobrecernos, embrutecernos y someternos como nos tienen sometidos. Por lo tanto, nosotros creemos que no hemos fracasado. Por eso insistimos, seguimos caminando para que el liberalismo clásico sea una opción de gobierno concreta y real. Otra pregunta. Y la derecha, espera, ahí tienes que sacar el concepto de derecha mala. Claro. Macri, Sí, una pero derecha mala. el tema es que la derecha, el tema es que la derecha mala, la gente común no va a distinguir derecha mala de derecha buena. La gente dice derecha. Sí, pero lamentablemente, lamentablemente, el argumento de que no, que la derecha nunca gobernó, no da. Yo sé que ¿Y dónde gobernó? y Macri, y Piñera, Uribe. Macri era más socialdemócrata que otra cosa. Ah, bueno, pero entonces hay que decir que una de las razones por las cuales la derecha es mala es porque se copia de la izquierda lo malo de la izquierda. Y no bueno, por lo tanto no hemos gobernado nunca. La derecha buena no, el liberalismo clásico no. Ahora está gobernando el libertarianismo, que es forma de la derecha mala también. Mira, yo esa discusión la tuve muchos años, todos los años en Bolivia con Andrés Ortega. Andrés Ortega me decía, no, yo no voy a hablar de derecha mala porque la gente no hace la diferencia. Sí, bueno, pero tenés que hacerlo, porque si no te van a joder. Y lo jodieron. Andrés, no hay caso. Porque tienes que decirle a la gente que hubo y hay todavía una derecha mala. Uribe es para mí y el uribismo, Santos y Duque. Eso es derecha mala, entonces ¡pum! Entró la izquierda. Bueno, vos que en la Argentina a Uribe en la Argentina lo consideran liberal. Pero bueno, pero ahí está el problema, querido. Es que no saben distinguir. Esto te voy a hacer una recomendación con todo respeto a vos, ¿ok?
la gente piensa como el culo. Entonces no ¡Qué podés, novedad! ¿En serio? podés decir, como me decía Andrés Ortega, no, porque la gente piensa. No, porque la gente piensa, no puede decir esto porque la gente no identifica, la gente no distingue, y la gente tiene mierda en la cabeza. El otro Pero día me preguntó un periodista ah, algo peor a lo que me preguntó Aleida. Me dice, Aleida, Walter, vos que venís del justicialismo, ¿por qué incursionás en el liberalismo? Entonces le dije, mirá, en la vida los hombres tenemos dos caminos, el malo y el bueno. Yo podría haberme ido por el malo y me hacía kirchnerista. Me hice bueno y me fui al liberalismo. ok, no Porque podemos es, no, considerar lo no, que la gente piensa, porque con sí, ese obvio. criterio pelotudo de Andrés Ortega, y perdón que lo nombre, no podríamos decir que 2 más 2 es 4 si la gente piensa que es 17, ¿no? Pero que no digas que 2 más 2 es 4, porque la gente piensa que es 17. No, con más razón tenés que decir que es 4. Aquí es muy probable que te pregunten, que algún periodista, si es medio centroizquierda o de izquierda, es muy probable que te pregunte por Maduro, es probable que te pregunten por Lula, es probable que Ah, algunos... ok. Son de izquierda, pero una de las observaciones críticas, muy críticas que le tenemos a Milei, ¿ok? Es que no tiene por qué andar peleando con Maduro, ni No. peleando con Boric, ni peleando con López Obrador, porque no lo elegimos para que pelee con los otros presidentes de izquierda. ¿Usted Lo vio mi elegimos, última nota? La última nota que yo hice para la televisión. que, si La la, última. la Ahora pusiste, después se la mando. ok. Bueno, entonces Milei no, eso es una cosa que hace muy mal Milei. No se lo eligió para intercambiar insultos con los presidentes de izquierda. No, señor. Se lo eligió para hacer la reforma. Y la reforma la tiene Sturzenegger. Él se las compró a Sturzenegger después de la segunda vuelta. Bueno, entonces hágala pues. El problema es que acá el ajuste es más grande que la reforma y el ajuste va a terminar destruyendo todo. Eso es lo de Lázaro. Ahora, es muy importante que entendamos esto. No podemos dejar de decir que 2 más 2 es 4 porque la gente piense que es 17. Por eso entonces, los que redactamos la Carta de Rosario, al final le pusimos viva la verdad, carajo. ¿Ok? Para diferenciarnos del otro. ¿Usted me entiende? Bueno, cerramos, amigos, porque el espacio de la memoria de la compu se me acaba y tengo que parar la grabación. Un Pero abrazo no grande, sin, amigo. no sin mostrarle cuál va a ser la pregunta más difícil para Walter. A ver, Esa, ¿ve? Che, las Malvinas son argentinas o son británicas. No, esa Esa va a ser pregunta la no se más. la van a hacer a Walter. no, yo no tengo problema. Cuando vengas acá y venga vos solo acá delante de todos, yo te voy a hacer la misma pregunta para que Ah, vos va, respondas. claro. Esta pregunta la responde Chapas, dices, y ya, listo. Bueno, Delante de feliz todos. Decís, noche. ¿cómo no? Espere, lo pongo al encargado de relaciones exteriores. Chapa se encarga. Chao.